Pues buenas tardes a todos. Especialmente le doy la bienvenida al presidente del Consejo de Estado, sobre todo, y no por nada, sino que porque es mi presidente, con lo cual estoy obligado o especialmente obligado a ello. Decía George Berkeley en su obra Tratado sobre los principios del conocimiento humano que al pensar en los muchos autores insignes y extraordinarios que le habían precedido en la tarea de comprender el conocimiento humano, veía lo difícil y desalentador que su intento podría parecer. Pues lo mismo podría decir yo esta misma tarde que me atrevo a moderar una mesa para la presentación de un libro nada menos que de bioética y oncología, rodeado de los autores insignes y extraordinarios profesionales como a los que se refería el citado Berkeley. Quizás únicamente mi presencia aquí se justifica por la apuesta que la Fundación Pablo VI ha hecho por iniciar una andadura en este campo de la bioética y ha optado por poner su grano de arena en esta materia. Analizado en el horizonte temporal de la humanidad, en muy pocos años se ha producido un extraordinario avance, determinado principalmente por el ámbito de las tecnologías, de la ciencia, lo que deriva en los más variados retos, y ello nos obliga a reflexionar sobre avances y dilemas a los que tiene que enfrentarse la sociedad y a un espectro mayor de la bioética más allá de las cuestiones tradicionales que ésta ha tratado desde el inicio y el final de la vida. Recordarán las declaraciones que hace no mucho hizo el médico italiano Severino Antinori sobre la implantación a una paciente suya en Dubái de un clon humano, planteándolo en términos jurídicos como el derecho de la reproducción a nuestra propia imagen o el derecho, decía este médico, de devolver a unos padres un hijo idéntico al que perdieron. Frente a estas contundentes aseveraciones, decía también el científico español Francisco Ayala, que sí se puede llegar a clonar órganos humanos, pero que lo que no se puede clonar es a una persona que ha estado más allá de lo genético, influida por su entorno, por sus experiencias, por sus metapensamientos. Otro reciente ejemplo es el caso de un tribunal en Londres que ha resuelto a favor de una niña de 14 años, enferma terminal de cáncer, que había solicitado de la justicia que su cuerpo fuese criogenizado. La pequeña declaró al juez que, dado que su enfermedad no tenía hoy ni cura ni tratamiento, quería tener la oportunidad de ser despertada incluso dentro de cientos de años, cuando en el futuro pudieran encontrar un fármaco exitoso para su enfermedad y entonces despertar. Le dijo al juez: este es mi deseo, esta es mi intención. En definitiva, estamos viviendo un progreso científico inimaginable y a la vez vertiginoso, como diría Alvin Toffler en su obra El shock del futuro. Pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad, y este es el objetivo que se ha propuesto con la Fundación Pablo VI, la creación del Observatorio de Bioética y Ciencia, de velar porque ese ritmo enormemente acelerado de la ciencia y de la tecnología, ¿por qué no?, no vaya consumiendo o esquilmando valores humanos, culturales y éticos de nuestra sociedad y de la persona en particular. Hoy presentamos un libro y es a los que me acompañan, a los que corresponde, con mayor autoritas, por supuesto, que la mía, exponer sus bondades, por lo que a mí, de momento, solo me queda agradecer la presencia de todos ustedes, la de los ponentes, y así como la de Takeda y la de la Sociedad Oncológica Gallega. Paso, por tanto, sin más, a las presentaciones de los que van a intervenir en esta presentación. En primer lugar, Blanca López Ibor Aliño es jefe de la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica del Hospital Universitario H.M. Montepríncipe y, sin más, tiene la palabra. Blanca, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y además sorprendentemente me toca hablar la primera, cosa que me sobrecoge, ¿no? Entonces, bueno, lo primero quiero leer lo que he escrito para que no se me olvide nada de lo que quiero decir. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a los autores, a Francisco Barón, a José Ramón Amor, a Alejandra Reguero y Francisca Vázquez, la confianza depositada en mí para la presentación de este libro. El tema de la bioética está en el candelero en España desde hace unos años. La bioética agrupa múltiples disciplinas, fundamentalmente medicina, biología, biotecnología, derecho y filosofía. Algunas veces esto complica la toma de decisiones, pero la visión que todas ellas aportan es importante.
Cuestiones bioéticas han existido siempre, desde que el hombre es hombre, porque siempre ha sido un ser relacional con una tendencia natural a cuidar o a descuidar al semejante. Como disciplina surge a raíz de la utilización del ser humano más frágil, el discapacitado, enfermo, preso o pobre, para la realización de estudios científicos que en más de una ocasión contravinieron todo criterio de buena práctica médica. Para eso surge, para regular lo que pueda hacerse o no en el ser humano como sujeto de experimentación, quedando por escrito en el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, el Convenio de Asturias, en el 1997, auspiciado por el Consejo de Europa, a su vez basado en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial en el año 1964 y en el Informe Belmont en el 79 y, por supuesto, en el Código de Nuremberg, dictado por el Tribunal Internacional de Nuremberg en 1947, tras las atrocidades realizadas en campos de concentración en Europa y en determinadas poblaciones en Estados Unidos. La bioética no solo atañe al inicio y al fin de la vida, sino a toda la vida del hombre, no solo enfermo, sino también sano. Acompaña algunas veces y corre la mayoría de ellas detrás del progreso de la técnica, que no siempre puede catalogarse de avanzada, aunque nuestra tendencia sea a considerarlo así. ¿Por qué un libro sobre bioética y oncología? La respuesta se va intuyendo a lo largo de la lectura del libro, aunque su exposición se realiza en la introducción. Esa respuesta que salta a la vista y se queda con nosotros cuando ya se ha terminado su lectura. La oncología, como especialidad de la medicina, ya sea del adulto, pediátrica o la que comienza a asomar cada vez con más fuerza y que se refiere al anciano, es una especialidad de la medicina que se cuela a lo largo de toda la vida, desde su inicio hasta su final. Por eso querría entresacar algunos aspectos en los que una formación en bioética, no solo en deontología médica, me parece indispensable. Primero, temas que tienen que ver con la sexualidad, aspectos bioéticos que pueden plantearse en la influencia del diagnóstico o tratamiento del cáncer en la relación sexual de una pareja. También temas que tienen que ver con la forma, no con el fondo, cuando se plantea el riesgo de un embarazo durante un ensayo clínico. Esto es más llamativo en el grupo de edad más joven. En algunos ensayos clínicos en los que yo estoy participando nos piden que solicitemos un test de embarazo semanal o que especifiquemos medios anticonceptivos en niñas hasta de 12 años. En segundo lugar, temas que tienen que ver con la fertilidad, efectos secundarios a largo plazo de los tratamientos que utilizamos. Clásicamente se decía lo primero la vida, después la función y por último la estética. Hoy criopreservar semen u óvulos pasa a primera línea en el planteamiento de cómo afrontar un cáncer. Recurrir a la congelación de semen cuando te acaban de diagnosticar un cáncer es más teórico que práctico. El tema debe ser planteado, por supuesto que sí, pero sin añadir un estrés al momento del diagnóstico, cuando el enfermo está sometido a múltiples pruebas y pendiente de iniciar un tratamiento. En el caso de la mujer esto es aún más complicado. Muchas pierden la regla al estar enfermas, lo que dificulta el engranaje temporal y técnico necesario para la obtención de óvulos para congelarlos. La mujer tiene que pasar por un proceso de estimulación ovárica y después por un quirófano para extracción de los óvulos. Alto índice de complicaciones que hace que algunas mujeres refieran que la cirugía inicial del tumor fue menos difícil para ellas que la de la obtención de sus óvulos. Hay otros medios de preservar la fertilidad que están en relación con la extracción de tejido testicular u ovárico, criopreservación y posterior reimplantación cuando la enfermedad oncológica está resuelta, que si bien aún están en fase experimental, pueden simplificar este tema. Además, se utilizan los medios de protección ovárica clásicos, como la transposición de ovarios en la mujer que va a ser sometida a radioterapia abdominal. Todo esto hay que hablarlo con los enfermos, pero tiene sus tiempos. También el tema del cáncer y embarazo, tema objeto de preocupación por todo oncólogo médico que se plantea ante una embarazada con cáncer cuál es el riesgo del tratamiento para el feto y del no tratamiento hasta el nacimiento del niño para la madre. Temas que tienen que ver, en tercer lugar, con el inicio de la vida. Las implicaciones bioéticas en relación con la selección de embriones no portadores de patología relacionada o no con el cáncer del progenitor. Fabricación de embriones que eventualmente puedan ser niños donantes de progenitores de médula ósea para un hermano enfermo. Temas que tienen que ver que suceden a lo largo de la enfermedad. El consentimiento informado al que los autores dedican una buena parte del capítulo de ensayos clínicos. Documento que debe firmar un médico o sus padres si es un menor antes de cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico. El médico está obligado a leerlo junto al enfermo y a firmarlo a la vez que él. Si esto fuera así, nos daríamos cuenta del tono defensivo que algunos de ellos tienen y solucionaría también problemas de comunicación médico y enfermo.
El tema de los ensayos clínicos, también los autores dedican, ya digo, un capítulo entero. Solo comentaría la presión a la que a veces sometemos a un enfermo y a su familia para entrar en un ensayo y la dificultad para salir del mismo. El capítulo sobre errores médicos es muy interesante. Es importante, en mi opinión, informar al enfermo. El capítulo dedicado a la confidencialidad me parece también muy importante y está muy bien desarrollado. Y es muy interesante y poco frecuente encontrarlo en un libro de bioética. El tema al final de la vida, los cuidados paliativos son una respuesta a dos cuestiones éticas fundamentales y que son opuestas, el ensañamiento terapéutico y la eutanasia. Todos estos temas son abordados en el libro con mucha extensión. Solo comentar que los cuidados paliativos exigen una disponibilidad que los médicos y enfermeras tenemos que estar dispuestos a dar. Como comentario final y con el ánimo de no alargarme más, querría comentar como oncólogo pediatra que soy lo que me llevó a formarme en bioética. En un momento en concreto me hice la pregunta, ¿realmente soy la dueña de la vida y de la muerte de mis enfermos? Por aquel entonces ya había hecho un MIR en pediatría, había hecho un fellow en oncología pediátrica en Estados Unidos, había leído una tesis doctoral en investigación básica en la Universidad de Barcelona y estaba trabajando en Madrid. La pregunta realmente partió de pasar por la experiencia de hacerme las preguntas básicas de todo ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy? Decidí buscar la respuesta en la filosofía y poco después en la bioética. No tengo la respuesta, continúo buscándola, pero el planteamiento de la búsqueda es diferente. Ya no busco razones para escudarme en prácticas médicas cuanto menos cuestionables, aunque estén amparadas por derecho en nuestro país. He comprendido que las decisiones que tomo en cada acto médico implican siempre a un ser humano, por nacer, vivo o muriendo. Estas decisiones son al final mías y a ellas me enfrento en el silencio de mi alma. Ningún comité me podrá convencer de que algo que hice está bien si mi conciencia me dice que no fue así. Y esta experiencia, que es humana, puramente humana, tarde o temprano te interpela. Por eso hay que plantearse las preguntas, por eso hay que ser coherente a la hora de responder. Por eso aplicar la teoría no es suficiente. Tan tranquilos como parecíamos estar, escudados en los principios de la bioética, autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, ahora se iluminan desde una ética de los valores. Yo tuve la suerte de formarme en una escuela de bioética personalista, centrada en el enfermo, como persona sujeto de mis decisiones, en lugar de una bioética a la defensiva, fundamentada sobre todo en el derecho. Quizás una primera conclusión a la que he llegado es que la bioética acompaña a cada acto médico y que la mayoría de los problemas se esfuman cuando la comunicación médico-enfermo ha sido veraz, completa y responsable en todo momento y se le ha dado al enfermo el tiempo y el espacio necesario para que exprese sus pensamientos y preocupaciones, y se le ha escuchado. Lo cierto es que seguiremos dando vueltas a la verdad sin ponerle nombre. No elegimos nacer, vamos a morir, dependemos del otro, tenemos miedo al dolor, a la soledad, a sentirnos una carga, pero somos humanos, capaces de querer y de dejarnos querer, hechos a imagen y semejanza de Dios. Desde ahí hay que comenzar a construir, desde el respeto, desde la ética del respeto, desde una mirada atenta a nuestros enfermos que nos conduzca a hacernos cargo, no solo de su enfermedad, sino de su persona, de su circunstancia vital y de su familia. Y todo esto está reflejado en este libro que espero que todos ustedes, si no lo han leído, pues lo compren y lo lean, porque vale la pena hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca, por esa mirada hacia el libro y por esa mirada personal. Tiene la palabra Juan José Rodríguez Sendín, es presidente de la Comisión Central de Ontología, Derecho Médico y Visado del Consejo General de Colegios de Médicos de España. Muchas gracias, Juan José. Nada, muchísimas gracias por la invitación, es un honor y además venir a presentar un libro que tiene 4 autores, los cuales conozco a 2. Uno es compañero en la Comisión Central de Ontología, Paco, y José Ramón es iba a decir un viejo conocido, pero lo de viejo es que suena... Bueno, querido conocido para nuestra organización y para nuestro colegio de Coruña, ¿no? Lo cual, esto de aquí es, pues nada, una fiesta, ¿no? Yo quería hacer unas reflexiones que me ha provocado el libro, que confieso que no lo he leído todavía todo, pero he leído probablemente un 30 o 40%, ¿no? Y qué reflexiones me ha provocado, sobre todo en relación a los principios y valores, que es uno de los objetivos que tiene la organización que he presidido y que ahora mantengo la relación con la Comisión Central de Ontología, ¿no? La primera reflexión que me provoca es que el libro reconoce muy bien, aunque nos ha costado mucho tiempo a los médicos saber
que la realidad humana que nos apresuramos a intentar proteger de alguna manera es historia, ¿no? Pero también que nada de lo que nos afecta a los médicos, a la sociedad en general, a la medicina y a la salud, está al margen de las condiciones económicas, culturales, tecnológicas, políticas, sociales, en fin, en las que se desarrolla nuestra vida y en la que podemos influir especialmente los médicos. No nos podemos conformar simplemente con lamentar lo que nos ofrece la sociedad en la que vivimos, que tiene cosas muy positivas y bastantes negativas, y debemos de intervenir claramente en ellas, y es lo que yo creo que hacen los autores. Mirar al ser concreto, a un ser concreto, a un ser humano, es mirar realmente al grupo amplio del que procede este ser humano. Entender de la mente de la gente es entender de la sociedad que nos ha dado el habla que utilizamos, pero no al revés. No al revés. Y el libro lo sabe muy bien, porque no se atreve, y al contrario, critica parcelar esta realidad íntima, la critica porque no se puede estar extraordinariamente trabada. Cuando analizamos y fragmentamos la realidad, que es un poco lo que hacemos cuando hacemos análisis, el análisis en el fondo viene de lisar, que es descomponer, nos separamos de la totalidad, de la contemplación del ser humano, ¿no? Pretender de esta manera conocer toda la realidad simplemente troceándola y fragmentándola es un grave error. Y bien lo sabéis los autores, porque cuando insistís desde el principio que solo la integralidad tiene capacidad explicativa, cuando recuerdan que el síndrome solo puede ser atendido como es la suma de síntomas y procesos y alteraciones orgánicas y psíquicas, hiperrepercusiones familiares, espirituales, por supuesto, bien lo saben y bien lo manifiesta. También manifiesta muy bien que somos un producto evolutivo de esa historia que manifestaba yo antes, ¿no? Somos un producto evolutivo y lo demostramos con la concepción que tenemos de la vida y de la muerte, que no la tenemos porque nos haya venido del espacio, la hemos tenido y la tenemos porque esos valores los hemos heredado de los que nos han precedido. Y es el mejor ejemplo que debemos dejar esos mismos valores bien ubicados para los que vienen detrás de nosotros. Si esto no lo admitimos, es poco probable que podamos dejar estos valores en la posición que nos corresponde, mejor para otros. Estos comportamientos, estos valores que se han construido en el crisol de una historia que empieza en el comienzo de los tiempos casi y que llega a la actualidad con un ordenamiento interno de esas normas éticas y deontológicas. Pero también tenemos una cultura específica los españoles, que yo me atrevo a resaltar y que también bien refleja este libro, así como, por ejemplo, la manera de concebir el servicio público de salud. La importancia que damos a nuestras obligaciones con los pacientes, que es peculiar también, no es igual en todas las partes, ni siquiera de Europa, en relación a cualquier otro de los intereses como el dinero. La atención a las necesidades de salud de los ciudadanos, aunque no tenga recursos para afrontarla, no sería aceptable que un paciente fuera abandonado en las puertas de un hospital o un centro de salud porque no tuviera dinero. Es algo que nos repele y que además provocaría una respuesta de la autoridad por la vía penal que sería absolutamente inaceptable, ¿no? Pero, por ejemplo, cómo utilizar el derecho al conflicto colectivo. Nuestra profesión no es proclive a utilizar el derecho al conflicto colectivo. Y eso está en nuestra cultura, ante el daño que el mismo puede suponer a los pacientes. Probablemente esto abuse la autoridad, pero lo cierto es que no somos proclives a utilizar el conflicto colectivo. El derecho a defender el interés de los pacientes y el respeto a la confidencialidad, por ejemplo, o la lealtad ante el miedo y el dolor de la gente. Esto forma parte muy peculiar de la cultura que específicamente, que yo considero que los españoles, los médicos españoles y la medicina española tiene como propia. Y esto se construye, se defiende y se mantiene. Y siento que los que hasta ahora han sido capaces de hacerlo esto han sido los colegios de médicos, para bien o para mal, porque esto no viene de hoy. Cuando he dicho que nuestra realidad es histórica es porque esta historia viene de muchos, muchos años atrás y no llega hasta estos días con esta contemplación que otros no tienen. En resumen, el libro viene de alguna manera a concluir que el médico y la profesión médica somos un gran sensor y un motor sociosanitario. Pero si hay una rama del saber médico donde se puede y debe aplicar con rigor los principios y valores que impregnan el acto médico, es precisamente la oncología. Si hay una, no digo que no haya más, líbreme Dios que soy médico de familia, pero si hay una, esta es la oncología, que debe implicar el compromiso con la integridad en la utilización del conocimiento, la compasión, la mejora permanente y la colaboración con todos los profesionales. Y esto es precisamente lo que integra nuestra definición de profesionalismo que hace como 10 o 12 años presentamos al Congreso de los Diputados. La oncología es una especialidad donde claramente los conocimientos específicos no son suficientes para provocar un buen servicio. Son claramente, y lo sabe muy bien el libro,
no bastan para ejercerla y lograr la excelencia en su aplicación. Aquel que esté solamente limitado a los conocimientos específicos que en este momento tiene la especialidad se equivoca. Por ello, este libro bien podría llamarse de otra manera. Yo propongo que, aparte de que sea el de bioética y oncología, podamos hablar de otra, de forma paralela, que sea bioética y práctica médica. Sería exactamente lo mismo cambiando 4 términos, no muchos más, ¿no? Sería eso, ¿no? Porque la contemplación que hace el libro es realmente una contemplación integral de la práctica médica. Absolutamente aplicable si cambiamos y transponemos los términos, si quitamos oncología y metemos otra frase, otro término, a todo el ejercicio de la profesión médica. La medicina en los últimos tiempos ha tenido un avance vertiginoso, yo diría que casi escandaloso. No nos da tiempo a analizar los cambios, nos sobrepasan los médicos. No tenemos tiempo, nos sobrepasan los éxitos, unos ritmos extraordinarios, ha aumentado la esperanza de vida, pero por otro lado están aumentando los tiempos de sufrimiento al final de la vida. En este momento se está debatiendo una proposición de ley para terminar de forma programada con la gente que así lo quiera, y sin embargo no tenemos resuelto la atención a los enfermos terminales, que son muchos y no mueren en las mejores condiciones. La soledad de los pacientes, no es extraño que aparezcan pacientes que mueren solos y se entere la vecina porque huele mal. La falta de respuesta y se alarga inútilmente la muerte en algunos casos. No nos gusta a los médicos hablar de encarnizamiento terapéutico, suena francamente mal, pero existe el encarnizamiento terapéutico. Nos gusta hablar de obstinación terapéutica, que es una manera de engañarnos como otra cualquiera. Existe la obstinación, existe el encarnizamiento y hay que trabajar sobre él. La muerte por iatrogenia, recientemente denunciábamos en muchos casos evitable, está a la orden del día. Porque el ritmo vertiginoso de la vida actual y con los cambios tan rápidos que imponen las máquinas, los ordenadores, ahora la gestión de las macrobases de datos y la inteligencia artificial, no nos damos cuenta que el doliente sigue respondiendo al ritmo que sus capacidades le permiten, no al ritmo que las máquinas imponen. Y al doliente hay que atenderlo al ritmo que él impone, no al ritmo que las máquinas nos imponen, ¿no? Y por eso yo me atrevo a una frase, que no podemos gobernar lo mismo a la abeja que al panal, que a la colmena. Puede ser que lo que valga para el panal, las guías de práctica clínica, los protocolos, valgan para la colmena, valgan incluso para el panal, pero no valgan para cada una de las abejas. Porque la dignidad humana, aunque algunos se empeñen en decir que está ligada, no se sabe muy bien a qué, y se habla de la dignidad de la muerte, la dignidad de la vida humana está ligada a la vida de cada uno de los individuos. La vida siempre es digna, lo que es indigno son las condiciones que en muchos casos les imponemos a los seres humanos que vivan, ¿no? Y especialmente cuando es indigno que algunas de esas condiciones las impongamos los médicos. Es un libro que podemos calificarlo, desde mi punto de vista, de excelente. Yo perdonadme, lo consideraría obligatorio, sobre todo, no solamente para los estudiantes de medicina, los que se están formando en las diferentes especialidades. Yo lo consideraría obligatorio su lectura. Me ha encantado lo que he leído, espero leerlo pronto todo, para cualquier profesional que esté en ejercicio. Todo lo que reflexiona y sobre los servicios que menciona, y sobre todo el momento de respetar el momento de la muerte, pero acompañando hasta el final, son servicios que debían ser derechos de los ciudadanos españoles. Hay otro momento donde habla también de la comunicación, del verbo, de la importancia que tiene la palabra, que es nuestra gran herramienta. Es tan importante esto que, por supuesto, no se les olvida, ¿no? Igual que la importancia que tiene el apoyo a otorgar esperanza, que es energía para vivir, el apoyo espiritual, también dedican un espacio. Está impregnado todo el libro de la necesidad de ese apoyo espiritual. Porque fijaros, anular el interés por la vida es facilísimo en un anciano, en una persona que vive sola, que no tiene los recursos oportunos, que ha sido abandonado, que vive en una residencia. Son la antesala de la muerte, abandonar a la gente y dejarle sin interés por la vida, y que afecta especialmente a los más desfavorecidos, a los más pobres. Sin embargo, lejos de ofrecer consuelo, en este momento, en vez de ofrecer consuelo y salidas, estamos pensando en darle una salida programada, terminándole con la vida del personal. Lamentable. Bueno, bien han aprendido también los autores, y así lo transmiten, que no es suficiente la voluntariedad para garantizar la libertad y la dignidad de la persona. Voluntad, podemos hacer cosas voluntariamente, cuando estamos obligados casi a hacerlo, las situaciones vitales en las que se nos obliga a vivir no nos dejan otra salida, pero eso no es libertad. Y bien lo saben también.
El ser humano se encontrará en muchas ocasiones en situación de vulnerabilidad, donde puede manifestar su voluntad, pero obligado por las circunstancias, consciente o inconsciente de las mismas, porque no lo hace libremente. Por eso su dignidad deberá ser defendida frente a terceros e incluso en ocasiones frente a sus propias decisiones. Bien, quería terminar con una consideración que me ha sorprendido, que también la metáis en el libro, que son los ensayos en países en desarrollo, que me ha sorprendido que lo metáis en un momento determinado. Y digo porque me ha sorprendido porque la Organización Médica Colegial Española, exactamente el día 9 del 11 del año 2013, nos manifestamos radicalmente en contra del cambio que se produjo en la Declaración de Helsinki del artículo 28 y del artículo 33, con lo cual se podía utilizar placebo aunque existieran moléculas precedentes en cualquier proceso de investigación. Y curiosamente, esto que es un mecanismo de disculpa para los países que están en vías de desarrollo, no se puede realizar en los países desarrollados, donde precisamente tenemos obligaciones en contra. Sin embargo, fueron los que votaron esa declaración. El mundo médico hispano y sobre todo todos los latinos votamos radicalmente en contra. Y también del artículo 28, sobre todo en el sentido de la redacción que comprometía bastante el principio del consentimiento y la realidad legal del mismo, que también quedaba bajo sospecha. Si habéis tenido la oportunidad de repasarlo, que sepáis que nosotros nos opusimos radicalmente y nos seguimos oponiendo, de forma que provocamos una revisión que moduló bastante los dos artículos de la Declaración de Helsinki, que sirven de disculpa en aquellos países donde no hay otra cosa mejor para protegerla, ¿no? Aunque, bueno, muchísimas gracias. Quiero felicitaros, de verdad. Me ha emocionado vuestro trabajo y, nada, lo único que proponeros es que hagáis un doblete y cambiéis, hagáis otro, duplicar, pongáis bioética y práctica médica, que yo creo que valdría muchísimo mejor para que no se despiste nadie. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan José, por sus palabras. Tiene a continuación la palabra María Teresa García García. Es jefe de sección de oncología del Hospital Morales Meseguer, en Murcia, y coordinadora del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Oncología Médica. Muchas gracias, María Teresa. Gracias. Bueno, pues yo también estoy muy agradecida y es un placer para mí estar aquí para acompañar a Paco, al que conozco desde hace unos años. Y creo que el motivo de que yo esté en esta mesa es pues explicar por qué, desde mi punto de vista, este libro es importante para los oncólogos, para oncología, para nuestra formación y para nuestro trabajo. Nosotros hace 2 años, más o menos, creo que fue hace 2 años, formamos el grupo de trabajo en bioética en la Sociedad Española de Oncología, que era una sociedad joven, pero ya desarrollada en muchos campos, pero todavía no teníamos un desarrollo en este ámbito. Y entonces, pues un grupo de personas que teníamos esta inquietud, pues la sociedad nos puso en contacto y comenzamos con este grupo. Nosotros coincidíamos en detectar que había una necesidad de promocionar el conocimiento de los aspectos éticos concretos de nuestra especialidad, que son, como ha dicho el doctor Sendín, pues los mismos que la práctica médica en general, pero bueno, concretados en algunos aspectos del trabajo que nos encontramos todos los días y que veíamos pues que es importante desarrollarlos y también enseñarlos. Pues nosotros tenemos una especialidad que con muchísima frecuencia roza la intimidad del paciente, la autonomía del paciente. Hay un riesgo real de ser maleficentes porque trabajamos con enfermedades graves, con lo cual los tratamientos se asume que tengan un riesgo importante. Hay una necesidad de una distribución adecuada de los recursos, que forma gran parte de nuestro trabajo y del control sobre nuestro trabajo diario. Bueno, es una especialidad muy exigente, tanto desde el punto de vista científico, que hace que tengamos que estar estudiando continuamente y sin parar y siempre con la sensación de insuficiencia en todo lo que hacemos, tanto en la relación con el paciente como en el estudio, como en la relación con los compañeros, como en lo que es nuestra vida personal. Es algo que a veces tenemos que incorporar a nuestro trabajo, ¿no? Esa insuficiencia crónica. Pues todo esto pues, nos llevó a formar el grupo de trabajo para intentar profundizar, ¿no?, en estos aspectos y ayudar también a nuestros compañeros a profundizar en ellos e incluso a lo mejor también pues, ayudar a la propia sociedad a definir sus valores éticos, ¿no?, como sociedad. Bueno, la verdad que yo pienso que la concienciación ética es algo que está bastante desarrollado en oncología, en el sentido de que tomamos todo el tiempo decisiones que tienen una carga ética enorme. Pero también es verdad que con el desarrollo de investigación, de la técnica, con la esperanza en que ahora ya no se puede uno morir, ¿no?, pues podemos olvidar este aspecto más humano
que no es solo humano, que también es científico, pero este aspecto un poco más filosófico, pues metidos en la maraña de todo lo demás, ¿no? Entonces, pues creo que es una buenísima noticia para la oncología y para la medicina y para todo el hecho de que haya un libro pues que profundice en los aspectos concretos de éticos de nuestro trabajo. Y en ese sentido, pues también quiero felicitar a los autores. Me parece que la Sociedad Oncológica de Galicia, y en concreto pues los autores del libro, han llevado un trabajo, todos sabemos el trabajo que lleva hacer un solo capítulo de un libro o un solo artículo, pues conseguir hacer un libro completo, organizado, armonizado, etcétera, pues imagino el trabajo que ha tenido que ser, ¿no? Y por eso pues estoy muy contenta de que me hayan invitado a acompañarles en la presentación, muy agradecida, y espero pues que este libro lo podamos difundir entre todos nuestros residentes y nuestros compañeros y las personas, los médicos que se forman con nosotros, aunque no sean especialistas en oncología, incluso los estudiantes de medicina que hacen prácticas con nosotros. Me habían comentado que, y me ha parecido interesante hacerlo, que comentara un poco una encuesta que hicimos desde el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Bioética, de la Sociedad Española de Oncología, una encuesta que hicimos para ver, pues para explorar, ¿no?, cuál era el contexto bioético en el que nos movíamos, la formación bioética de los miembros de la sociedad, de los residentes, etcétera, ¿no? En ese sentido diseñamos una encuesta que era una encuesta fácil de rellenar, en la que no pusimos muchas preguntas, precisamente para intentar conseguir que la rellenara el máximo número de compañeros. Y bueno, pues esa encuesta la difundimos en el Congreso Nacional de nuestra especialidad, después en una reunión que se hace también a nivel nacional de residentes todos los años, a través del boletín de nuestra sociedad, y luego pues personalmente con los compañeros, en fin, hicimos toda la difusión que pudimos, ¿no? Con eso, conseguimos 177 respuestas, ¿no? Probablemente no llega al 10% de los miembros de la Sociedad Española de Oncología, pero bueno, pues con esas 177 respuestas nos pareció que podíamos hacer una exploración básica de cuál era la formación, las sensaciones, ¿no?, de los compañeros nuestros acerca de los conocimientos en bioética y de los problemas bioéticos en el trabajo. Esta encuesta la contestaron 177 personas, de los cuales una gran mayoría eran pues médicos jóvenes. También es verdad que hay que tener en cuenta que la promocionamos en un congreso, en una reunión de residentes, con lo cual muchos eran médicos jóvenes. Había 17 jefes de servicio de sección, había 39 oncólogos médicos con un contrato indefinido, otros 36 con contratos temporales, había 16 personas de otras especialidades que estaban participando en los congresos o que quisieron contestarla a través de la página de nuestra sociedad. Nosotros preguntábamos pues qué formación específica en bioética tenían las personas que estaban contestando la encuesta. Queríamos tener pues un estudio, ¿no?, de cuál era el ambiente en nuestra sociedad. De las respuestas, las 177, pues había algunas personas, pocas, pues que habían hecho cursos de posgrado o másteres en bioética. Había pues alrededor de 50 personas que habían acudido pues a cursos y conferencias. Otras 50 personas, imagino que los más jóvenes, se habían formado en la facultad. Digo los más jóvenes porque en mi época no teníamos esa formación en la facultad, pero ahora mismo pues parece que sí que hay alguna parte específica de alguna asignatura. Había muy poquitas personas que consideraban que no era un tema en el que les interesase especialmente recibir formación, 6 en concreto, de los 177, y 52 personas que decían no tener formación específica, pero sí interés en recibirla. Preguntamos también en esta encuesta pues, si en los centros en los que trabajaban había comités de ética asistencial o de la investigación, si sabían si había, y si habían hecho alguna vez alguna consulta al comité de ética, y si la habían hecho, pues más o menos qué problemas son los que se habían planteado. De esas consultas había algunas preguntas cerradas, pues este tema y este tema, y había luego pues espacio para contestaciones abiertas. Entonces, pues de eso nos contestaron pues que en 20 de los casos habían sido consultas acerca del rechazo de los pacientes al tratamiento. En 18 casos habían sido consultas al final de problemas al final de la vida. 12 casos habían sido sobre solicitud por parte de los pacientes de tratamientos no indicados. 8 casos acerca de información, de conflictos en la información. 6 casos acerca de limitación del esfuerzo terapéutico. 3 casos acerca de la inclusión de pacientes en ensayos. 2 casos acerca de proyectos de investigación. Imagino que esto se referiría más a los comités de investigación de los centros.
Y luego había pues un montón de un caso de tal, un caso de cual, que eran pues variadísimos, ¿no? Pues yo qué sé, pues el bloqueo burocrático al uso de fármacos, temas de estudios genéticos en pacientes, lo que llamamos la conspiración del silencio de familiares, algún caso de mala praxis, las dificultades burocráticas para solicitar fármacos, la nutrición al final de la vida, el consentimiento informado para pruebas complementarias, pacientes no capacitados, en fin, muchas. Esto lo que vino a demostrarnos es realmente cómo todos los días nos encontramos con conflictos más grandes o más pequeños en los que ponemos la duda ética, ¿no? Y por eso a tantas personas les parecía pues que era necesario pues una formación más específica. Otra pregunta de la encuesta fue pues qué temas de más interés consideraban las personas que contestaron que desearían tener formación. Poníamos también una serie de temas establecidos y luego ya pues un espacio para respuestas abiertas. Los temas en los que la gente decidió, o sea, consideraba que le gustaría tener más formación, pues era en lo que eran valores éticos en general, en medicina y oncología, en el tema de información al paciente y familiares, en el tema es que estoy viendo aquí la tabla y estoy mirando a la que corresponde cada cosa, pero pues la limitación o la proporcionalidad en el esfuerzo terapéutico, esos eran como los temas más importantes, ¿no? Y luego ya pues había una serie de asuntos más, la relación entre profesionales, la información al paciente y familiares, humanización de la asistencia, ese también uno de los temas de más contestaciones. Podían contestar a varias posibilidades, no era uno solo, ¿no? El tema de participación en ensayos clínicos, el tema de la información en los medios de comunicación. Nos pareció curioso que la mayoría de los que contestaban en la encuesta, el tema de información oncológica en los medios de comunicación no les pareciera muy interesante para formarse, ¿no? Cuando es un tema que ahora mismo está a la orden del día, el que todos los días salen noticias a veces muy sensacionalistas acerca de avances oncológicos que ya por fin va a conseguir solucionar tal o cual enfermedad, cuando a lo mejor son experimentos que están en pañales, ¿no? Hechos en animales de laboratorio, que no se sabe si van a llegar ni siquiera a ensayos en humanos, y esa información a veces es una información, desde el punto de vista de algunos de nosotros, perjudicial para los pacientes, porque infunde esperanzas que no son verdaderas, a veces siembra desconfianza en los profesionales que les atienden. De hecho, en el próximo Congreso de la Sociedad Española de Oncología queremos que este tema sea el específico de la mesa de bioética que desde hace unos años tenemos en la sociedad, ¿no? Pero bueno, nos llamó la atención, pensamos que a lo mejor pues la mayoría de los oncólogos jóvenes no estaban concienciados o no se habían encontrado con este problema. Bueno, ya por fin, pues los temas de más interés serían pues la limitación del esfuerzo terapéutico, los problemas al final de la vida, sedación paliativa, sedación terminal, eutanasia, la información al paciente y familiares y luego valores éticos en medicina y oncología. Todos estos temas interesaban a más del 60% de los que contestaron la encuesta. Después les preguntamos si tenían interés en mejorar su formación específica en bioética y pues sí había mucho interés, ¿no? Alrededor vamos a ver, es que como lo separan entre mujeres y hombres, pero 160 de los 177 participantes, prácticamente casi todos, 170 participantes tenían interés en mejorar su formación específica. También es verdad que esto es un poco sesgado, porque si contesta la encuesta ya es porque hay un poco de interés, ¿no? Pero bueno, el caso es que todas estas personas pues tenían interés. Les preguntábamos de qué manera les gustaría o qué sistema preferirían para reforzar esta formación en ética y en bioética, y la mayoría pues lo que querían era pues formación presencial u online esporádica, no una cosa arreglada, etcétera, ¿no? Publicaciones o enlaces, algún curso intensivo online. Bueno, esas eran las formas que la gente prefería, de manera que eso pues nos interesa también a nosotros, al grupo de trabajo en bioética de la sociedad, para intentar pues poner nuestro grano de arena en la formación. Y ya terminando, pues
Solamente quería decir pues que bueno, pues que lo que han comentado ya en la mesa, y no quiero insistir, ¿no? Que en las profesiones sanitarias, en concreto en la nuestra, en oncología, no hay ningún acto que sea éticamente indiferente, que todo lo que hacemos tiene un valor moral profundo, y que libros como este y publicaciones como esta y profundización en todos estos temas pues vienen a facilitarnos decisiones morales que tienen un gran punto de vista también, o una gran carga científica también, pero que no les puedes quitar en ningún momento ese fondo pues de moral y de responsabilidad personal que tiene cada una de estas decisiones. De manera que, como decía al principio, me parece una muy buenísima noticia para la oncología que se haya publicado este libro, y una vez más pues quiero felicitaros y muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias, María Teresa. Hasta aquí 3 lectores cualificados, pero lectores del libro, y doy la palabra ahora a los autores, 2 por lo menos de los 4 autores. En primer lugar, Francisco Javier Barón Duarte, que entre otras muchas cosas pues, es especialista del área de oncología del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos por permitirme compartir con vosotros. El profesor Amor Pan me pidió que cambiara el timón un poco y presentara un caso como excusa de reflexión, porque yo creo que el descubrimiento de la bioética para los oncólogos que nos acercamos y intentamos formarnos en bioética es que la bioética resuelve problemas. No es algo filosófico que está ahí, que está bien, sino que te soluciona muchos problemas, ¿no? Aunque solo sea por eso, vale la pena formarse en bioética. Entonces, os presento un caso muy sencillito. A ver si lo abro. Aquí está. Que es un caso que no pasaría el filtro para una revista de residentes, de estas que hay revistas de presentación de casos que desde el punto de vista clínico no sería aceptado, pero a nosotros en la planta nos ayudó a reflexionar. Yo trabajo en el Hospital Universitario de Coruña, en la unidad de hospitalización, comparto mi labor con mi compañera Goretti Pazos, y la primera reflexión es que la oncología, como se ha comentado aquí, en el siglo XXI especialmente, recogió en los inicios del siglo XXI los logros del siglo XX, sin duda aumentando la supervivencia, disminuyendo la mortalidad, pero tenemos que preguntarnos si de verdad disminuye el sufrimiento. Hace 10 años, autoridades en el mundo de la psicología y de la psicooncología nos decían que es posible crear una red de hospitales sin dolor, pero es difícil concebir un hospital sin sufrimiento, ¿no? Tenemos que preguntarnos si en 10 años esto ha cambiado y conseguimos que en los hospitales se sufran menos. Y preguntarnos quiénes sufren en los hospitales. Sufrimos todos los que estamos en los hospitales, especialmente los pacientes y familiares. Este es el caso que os decía, ¿no? Es un caso muy convencional, muy rutinario, un caso gris, como decía una compañera mía. Este es un caso gris de un paciente de 62 años con una neoplasia de pulmón. No importa ahora el fenotipo molecular. Estadio 2, con cirugía radical, que al año del acto quirúrgico tiene una metástasis suprarrenal única, como mandan las guías, se hace suprarrenalectomía y 10 meses después ya aparecen metástasis hepáticas. Se trata con quimioterapia de intención paliativa con buena respuesta, pero el señor viene a urgencias, ingresa en nuestra planta, pues como suele suceder, con una crisis convulsiva, bajo nivel de conciencia, una paresia crural, y el TAC de urgencias ve una clara lesión. He puesto un extracto del informe del radiólogo, pues con imagen en donus, con edema importante, quístico, que podría ser una metástasis o un primario, y se recomienda para hacer la diferencia, establecer el diagnóstico diferencial, una resonancia magnética. Se solicita la resonancia, como recomiendan los radiólogos, y se instaura el tratamiento convencional, corticoides, anticomiciales, la práctica habitual, con una notable mejoría. Es muy agradecido porque el componente de edema responde muy rápido a dosis altas de corticoides.
una mejoría clínica muy buena, ¿no? Recupera nivel de conciencia, mejora, la paresia mejora mucho, y bueno, está bien, pero el siguiente día pues hay inquietud, hay desazón en el paciente, en la familia, a pesar de la espectacular mejoría. El paciente nos preguntó cuánto tarda una resonancia. Una resonancia preferente son 6 días. Entonces, bueno, cuando reevaluamos todos los pacientes, los reevaluamos cada 24 o 48 horas. Y en la reevaluación dijimos, bueno, es imprescindible la resonancia. De las 2 neoplasias posibles, la pulmonar metastática y la supuesta teórica primaria cerebral, ¿cuál es la que marca el pronóstico y por tanto la actitud? Entonces, pues en la columna izquierda vemos la evolución y en la de la derecha las consecuencias, ¿no? Pues entonces dijimos, no, hay que tratar el cáncer de pulmón, ¿no? No va a cambiar la radioterapia, si es un primario cerebral, va a aplicarse el mismo tipo de radioterapia holocraneal. En 24 horas tenía hecha la simulación, porque contrastamos nuestra opinión con los compañeros de radioterapia, que coincidieron plenamente, y en 48 horas estaba radiándose el paciente, ¿no? Entonces fue espectacular la disminución de necesidades de psicofármacos del paciente y de la señora, los dos toman psicofármacos desde el ingreso. La recuperación clínica fue todavía mayor y el señor se fue de alta en 5 días con una cita temprana para continuar el programa de atención en el hospital de día. Entonces, las consecuencias obvias fueron un ahorro de un test diagnóstico que se utilizó para otro paciente que de verdad necesitaba de modo imprescindible y perentorio esa técnica diagnóstica, porque dependiendo de ella sí cambiaba la actitud terapéutica. Se ahorraron 6 días de estancias y su coste, no sé, en cada hospital, en el mío unas 650 euros por día. Disminución de la polifarmacia, yo digo, eliminamos los psicofármacos del paciente y de su esposa. Ahorro del sufrimiento, obviamente. Y pensamos que una consecuencia ética de todo esto es una decisión beneficente y justa. Y se evitó la maleficencia, el primer principio de la medicina. Se evitó la maleficencia porque estar 6 días en un hospital aumenta tremendamente la iatrogenia en forma, al menos, de infecciones nosocomiales. Evidentemente, ¿qué hay de trasfondo? En este caso gris, pero que nos permitió aprender mucho con nuestros residentes, ¿no? Pues que necesitamos, como decía Teresa, estudiar todos los días mucho y sentimos sentimiento de culpa por no poder estudiar todo lo que debemos. Los avances son espectaculares. Competencia técnica, sin duda, sin duda. ¿Tenemos que saber biología molecular hoy en día en oncología? Sin duda. ¿Y competencia relacional? Pues también. No es suficiente tener un psicólogo en el equipo para que un médico haga su parte de psicología. No podemos reducirnos tanto, ¿no? Competencia emocional, sin duda. Tenemos que ser empáticos y compasivos. Competencia ética, pues por supuesto, y ahora veréis que no lo digo yo, lo dicen autoridades. Competencia de trascendencia y espiritualidad, sin duda. El ser humano sufre y sabe que es limitado. Y eso solo ya nos introduce en la esfera y en el plano de la trascendencia. Y competencia cultural, sin duda. Como comentó el compañero del comité, de la comisión, vivimos no aislados, sino en un medio cultural. Y si no lo sabemos así, vamos a ser malos médicos. Porque para tener el edificio de la competencia profesional sólidamente instaurado, necesitamos las competencias técnicas, sin duda. Competencias técnicas que se denominan competencias duras, porque en general son las que más se valoran. Competencias duras. Pero son imprescindibles las competencias blandas, que tienen una peculiaridad, que son transversales. Tener buena competencia relacional, emocional, ética, espiritual y cultural viene bien, tengas la técnica que desarrolles. De hecho, la oncología, que nació como una especialidad horizontal transversal, se ha verticalizado. Ahora los oncólogos, no ya el 10º año de adjunto, yo creo que ya los residentes, al menos en mi medio, el 5º año de residencia ya son superespecialistas en un tipo de tumor de un órgano.
lo cual es la hiperfragmentación y la verticalización máxima, pero se puede compensar con estas competencias transversales y blandas que como blandas no son valoradas. Y por lo tanto, lo que puede suceder es que el edificio del profesionalismo tambalee, porque no se puede sostener en una sola columna. ¿Y qué nos dicen los pacientes? Pues el recordado médico y paciente Albert Jovel, en la Universidad de Pacientes, que él promovió un estudio de 1000 pacientes, lo que piden los enfermos hace 10 años y lo siguen pidiendo ahora, es algo básico. Es una relación sensible y adaptada, una información y relación sensible y adaptada, una información bien administrada por un médico de referencia. Tener un médico de referencia y continuidad asistencial en muchos sitios no se puede dar y es una pérdida. Y desde luego tener una atención integral y continuada, que también se ha comentado por los anteriores ponentes. Eric Cassel, aparte de internista, es bioeticista y es una referencia y nos dice algo obvio. La medicina es ante todo relación. Hablo de medicina clínica, no del CENIO. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se relacionan con ratones murinos, con placas, con cultivos celulares. Yo hablo como oncólogo clínico, que me apasiona la relación con el paciente. Y es relación, y la relación necesita tiempo. Y nada sustituye al tiempo, y ningún gerente va a conseguir que el día tenga más de 24 horas. Y si un médico no tiene tiempo para cuidarte bien, y sí que tenemos tiempo para el ordenador, pues al final acabamos por dejar de cuidar a nuestros pacientes. Esto es real, porque la medicina como ciencia es la patología, un saber general. La clínica como práctica es el encuentro con el enfermo concreto, único e irrepetible, y la persona enferma como sujeto tiene dimensiones que se resisten a encerrarse en los rigores cuantitativos del método científico. ¿Y eso por qué? Pues nos lo dice probablemente el más laureado antropólogo que hoy en día existe de Harvard, Arthur Kleinman, que nos dice que el primer acto del médico y de los demás cuidadores consiste en afirmar o negar el sentido moral que el paciente aporta en el encuentro. Aquí no hay cursos intermedios de acción. O aceptamos o rechazamos que hay un contenido moral en la relación con nuestros enfermos. Yo cuando me formé en el Hospital General de Asturias, en Oviedo, cuando entré en la residencia en el 87, me llamó mucho la atención este artículo, New England Journal, ¿no?, del año 87, tratando el paciente y no solo el cáncer, ¿no? Y le di vueltas, le daba vueltas, le daba vueltas, le daba vueltas, años y años, y tratar al paciente. ¿Cuál es el concepto y el sentido del paciente? ¿Qué es un paciente? Para eso no es suficiente la biología. Hace falta antropología filosófica, antropología cultural, etcétera, 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 ¿no? Y llega un momento, muchos años después, que en Santiago, uno de los padres de la ley de autonomía, Javier Sánchez Caro, dice que el 25% de las decisiones de un médico son éticas y no técnicas. Para mí, en mi práctica son el 50%. En mi práctica el 50% de los problemas los soluciono con ética y no solo con técnica. Y sin embargo, no tenemos un 50% de peso en ética frente a la técnica, que como os he dicho, es lo que importa. Y luego, derivado de esto, viene un tsunami, ¿no? Lo que vemos en la práctica de a veces son verdaderos tsunamis de sufrimiento, ¿no? Bueno, pues cuando nuestros residentes y compañeros jóvenes y nosotros mismos tenemos que tomar decisiones prudentes, adecuadas, pues podemos hablar un lenguaje ético, el método ético, que todos conocemos, los 4 principios, los 2 planos, la jerarquía de principios. Esto lo leemos en los libros, está muy bien, parece una filosofada, bueno, pero la realidad es que no hablamos en lenguaje ético, hablamos en lenguaje ómico. Esto es lo que está impuesto de un modo brutal en la medicina en general y en la oncología en particular. Desde la replicación del ADN hasta el producto final de la transducción de la proteína concreta,
la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica es el lenguaje único y fundamental, en general, hay excepciones, de la medicina. Y es lo que sustenta la inteligencia artificial, los PAZ, plataformas y algoritmos de datos para tomar decisiones, con un método, como se comentaba, analítico, fragmentario, que es bueno y necesario, pero que tiene que ser modulado por el método reflexivo deliberativo de la bioética, porque si no, al final, como nos dice el Roto, va a resultar que el alma no deja de ser más que un simple algoritmo, como muchos opinan por otra parte. ¿Y quién es el mayor experto en inteligencia artificial que yo sepa, o al menos el más nombrado? Pues este francés de Montreal, de la Universidad McGill, Joshua Bengio, dice que sí, que la inteligencia artificial es importante, pero no debe de reemplazar las decisiones que los seres humanos tomamos basados en juicios éticos. ¿Qué pasa en oncología? Pues los editorialistas de Lancet Oncology, revista potente en oncología, nos advierten de lo mismo. Ojo con los algoritmos, que vienen bien, nos ayudan, son herramientas útiles, nadie lo duda, pero no deben de obnubilar y no deben de ocultar lo importante que es el encuentro clínico. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que ya nos llevan advirtiendo autores de prestigio en revistas de oncología, como Cancer y Journal of Clinical Oncology, que es que los oncólogos no conversamos con nuestros enfermos. Podemos conversar del tiempo, podemos conversar de ensayos clínicos, pero no tenemos conversaciones difíciles. Y si las tenemos tarde, mal y a destiempo, no precozmente, poquito a poco, programadas en el tiempo, sino de modo abrupto, lo que yo llamo oncología irruptiva, en la última semana de vida en la planta. Eso es garantía de un tsunami de sufrimiento. Claro, yo cuando comenté esto con algún compañero residente, dijo, eso es bibliografía del 2010, es antiquísima. Bueno, la del 2015 no es que sea muy nueva, pero ASCO, en ASCO Connection, en la blog oficial de la Sociedad Americana de Oncología, dice lo mismo. Y lo dice con claridad. En el viaje del paciente con cáncer, los oncólogos hablamos de ensayos clínicos, hablamos de muchas cosas, pero aplazamos la conversación difícil del fallo al tratamiento, de la proximidad de la muerte. Eso lo aplazamos lo más posible. Y yo ya hace años que tengo claro, pues lo que quería poner aquí, que no se ve, pero os lo pongo. Lo tengo muy claro. Que es más fácil hablar de oncogenes que de sufrimiento y la muerte. Sí, porque yo no soy masoca, A mí me gustaría curar el 100% de los enfermos y no hablar de la muerte, pero a veces hay que hablar de la muerte y del sufrimiento, ¿no? Y compartir el sufrimiento. Bueno, pues como conclusiones y reflexiones derivadas de este caso, pues me hago dueño, con permiso de Cacciato y Lowitz, dos autores de un manual clásico de oncología, que dicen que el tratamiento del cáncer involucra tal número de parámetros clínicos, psicosociales, que las terapias basadas en un número definido y limitado de aspectos son ilógicas, que cada paciente es único, irrepetible, que su evolución casi nunca sigue directrices de modelos estadísticos y que la compleja e impredecible naturaleza del cáncer convierten a su abordaje en un delicado equilibrio entre ciencia, experiencia personal, sentido común, juicio clínico y yo añadiría juicio ético, ¿no? Y bueno, pues de todo esto y de mucho más trata el libro que hemos hecho con todo cariño profesor José Ramón, Alexandra, Francis y yo, y que compartimos con vosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Y tiene la palabra finalmente José Ramón Amorpán. Es coordinador del observatorio, entre otras cosas, del Observatorio de Bioética y Ciencia de esta casa, de la Fundación Pablo VI, y, por supuesto, autor del libro Bioética y Oncología. José Ramón, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Jesús. La primera palabra tiene que ser gracias
gracias a Takeda, porque en unos tiempos en los que ha habido un recorte brutal también en los dineros que se dedican a sponsorizar publicaciones, investigaciones, etcétera, etcétera, está dado, ¿eh? ¿Se oye? Bien. Pues cuando le propusimos si patrocinaba la edición de este libro, pues, y realmente lo hicimos con unas altas dosis de escepticismo, pues nos respondió que sí. No solamente patrocinó la elaboración y la edición del libro de la primera edición, que se distribuyó gratuitamente en los servicios de oncología, sino que además ha patrocinado este acto de presentación de la segunda edición e incluso ya un curso con residentes, ¿no? Entonces yo creo que debe ser algo que se ponga en valor, ¿no? Que una empresa acepte patrocinar este tipo de cuestiones. Evidentemente también gracias a todos ustedes, a todos vosotros, porque prácticamente todos somos conocidos, algunos viejos amigos porque ya vamos cumpliendo años, por hacer un hueco en vuestra agenda y estar hoy aquí en la puesta de largo de este libro. Me vais a permitir que haga un agradecimiento especial a los miembros de la mesa y luego dos agradecimientos personales. El primero tiene que ser a José Manuel Romay, entre otras cosas porque es del pueblo de mi padre, de Betanzos, ¿no? El sitio donde se comen las mejores tortillas de España y de parte del extranjero. Pero aparte porque José Manuel, desde que lo invité en 1997, cuando él era ministro de Sanidad, a presentar el que era mi segunda publicación, que era mi tesis doctoral, Afectividad y Sexualidad en la persona con discapacidad intelectual, pues me ha acompañado en las presentaciones de todos mis libros, e incluso de uno de ellos, en la introducción a la bioética, pues hizo el prólogo, ¿no? Gracias, José Manuel, por estar hoy aquí también conmigo. Y el otro agradecimiento personalizado es a mi presidente, al presidente del Colegio de Médicos de La Coruña, al doctor Vidán, a Chano, como lo conocemos en Coruña, y también en Madrid mucho, porque la mitad del tiempo ya se lo paso últimamente en Madrid. Y habéis oído bien, he dicho mi presidente, yo no soy médico. Es decir, una de las primeras decisiones que tomó Chano como presidente y su junta directiva lo apoyó hace de esto ya 10 años, va en su tercer mandato, fue abrir el Colegio de Médicos a la sociedad, a la ciudadanía. Y doy fe de que lo ha hecho. Y en la Comisión de Ética y Deontología, pues no solamente hay médicos, hay un juez, hay un bioeticista que da la casualidad que soy yo, etcétera, etcétera. Y luego yo ya voy pues, teniendo una cierta experiencia en esto de la vida y en esto de la bioética también. Hay mucha gente que dice que le entusiasma la bioética. Yo se lo he oído a unos cuantos consejeros de sanidad, a unos cuantos gerentes de hospital, pero luego los hechos no acompañaban las palabras. Y como decía el jesuita que me trajo a mí desde La Coruña a Madrid, el padre García del Cerro, si los grandes valores, los grandes ideales, los grandes deseos no van acompañados después de dineros que los hagan realidad, pues no deja de ser una cosmética en vez de una bioética, ¿no? Y en ese sentido, el Colegio de Médicos de La Coruña es famoso en la organización médica colegial, y que me corrija Juanjo, que ha sido presidente también durante 8 años, ¿no? Pues por esa apuesta decidida por la bioética. Y algunos de los mejores bioeticistas nacionales e internacionales han pasado por La Coruña, por el Finisterre galaico, ¿no?
Tom Bichan, el padre de uno de los padres de la bioética, ¿no? Adela Cortina, Diego Gracia, Victoria Camps, y además con pluralidad, como tiene que ser las cosas. Y hoy está también acompañándonos a Paco y a mí, que Paco sí que es colegiado, es médico de ese colegio, y yo lo soy. Espero que algún día me deis un título honorífico, ¿no? Un carnet honorífico. Y hoy me quiero acordar también, en este capítulo de agradecimientos, de Forges, que moría esta madrugada, como seguramente sabéis, víctima de lo que hoy nos trae a esta mesa, de un cáncer de páncreas que le diagnosticaron hace apenas un año. Y cuando yo me enteraba de este fallecimiento, bueno, tomé la decisión de que tenía que introducirlo. ¿Por qué? Porque Forges nos ha ayudado mucho a humanizar la asistencia sanitaria a través de sus viñetas, a través de sus dibujos, de su buen hacer. Y probablemente si le hiciéramos caso a la bioética y a la filosofía forgeriniana, podríamos acuñar ese neologismo, pues a lo mejor la percepción del funcionamiento de nuestro, por otro lado, magnífico sistema público de salud, pues a lo mejor la percepción mejoraría, ¿no? Porque nos falta tiempo, nos falta cariño a veces, nos falta esa postura amable, ¿no? La pantalla de ordenador está siendo un hándicap tremendo para establecer la relación médico-paciente. El médico, cualquier médico, pasa más tiempo mirando la pantalla de ordenador que los ojos del paciente que tiene delante. Y el paciente, y todos vosotros seguramente habéis sido pacientes en algún momento, lo que queréis cuando vais al médico es que os mire. Y si os toca iros o toca una mala noticia, ¿no? Como un diagnóstico de cáncer, la mano amiga, ¿no? Y el hombro sobre el que llorar, ¿no? Y que haya médicos todavía como Paco o como Chano. Chano es jefe de hospitalización a domicilio de Coruña, la mitad de los 1000 pacientes que atienden pues son enfermos terminales, ¿no? Despedirse, ¿no?, de sus pacientes con nombres y apellidos, darles un beso, un abrazo. Yo creo que esa es la medicina que no deberíamos perder. Y es la medicina que está en la base de este libro. La segunda cosa que quería decir es recordar que en el nacimiento de la bioética está la oncología. Potter, uno de los grandes padres de la bioética, allá cuando en el año 1970, 1971, hace las primeras publicaciones sobre esta disciplina y habla ya de todos estos temas, Potter era un investigador del cáncer. Por tanto, la oncología no está y no debería estar alejada de lo que son las preocupaciones bioéticas. Y por otro lado, en estos 40 y tantos años de desarrollo de esta disciplina, ¿de qué hemos hablado? ¿De qué ha hablado la bioética? Pues evidentemente ha hablado del final de la vida, ha hablado del aborto, ha hablado del inicio de la vida, pero ha hablado también mucho de la humanización de la asistencia sanitaria. Mi director de tesis, Javier Gafo, decía que el gran problema de la bioética era precisamente la humanización de la asistencia sanitaria. Y en esas estamos todavía hoy, como nos exponía Paco. El tema de la deontología profesional, el tema de la investigación en seres humanos, temas todos ellos que han estado en el origen de la bioética, siguen hoy preocupando. Y siguen siendo objeto de reflexión y de ocupación en un área tan importante como es la oncología. Probablemente si hoy estuviésemos aquí hablando de lo que Diario Médico decía esta mañana, pues los excelentes resultados que una molécula parece que están teniendo en la solución de 17 tumores distintos, tanto en adultos como en niños, si estuviésemos hablando de eso, si en vez de ser Paco Barón y José Ramón Amor hablando de bioética, filosofías, ¿no?, pues probablemente aquí no cabía la gente, estaría la sala petada, ¿no? Entonces, lo que debería preocuparnos es que esos 177 médicos que respondieron a la encuesta y 170 que quieren formación, a mí me sorprende que luego respondan
que leer un artículo, un paper, pues algo que puedo ver en el ordenador, cuando la bioética se aprende deliberando conjuntamente, viéndose, hablando. Algunas cosas las tienes que leer, las tienes que estudiar, pero la bioética es sobre todo deliberación prudencial. Y ahora que todos hablamos de la sostenibilidad del sistema, que está amenazada, evidentemente. Aquí hay algunos gerentes de hospitales madrileños y es un quebradero de cabeza la factura de farmacia de los servicios de oncología. Y que además lo va a ser cada vez más, porque los fármacos van a ser cada vez más caros. Y porque además el cáncer, a pesar de lo que digan los medios de comunicación, ya hace 40 años que los periódicos norteamericanos decían que le estábamos a punto de ganar la batalla al cáncer. Y no se la hemos ganado. Pero sí que hemos hecho que haya menos mortalidad, a pesar de que dentro de muy poquitos años se va a convertir el cáncer en la primera causa de muerte en los países desarrollados, por delante de las enfermedades cardiovasculares, que es ahora la principal causa de muerte. Dato de SEOM publicado pues, este mes con motivo del Día Mundial del Cáncer, ¿no? Entonces, el principio de justicia, que yo estoy convencido que es el gran principio, el gran tema de estos momentos, ¿no? Tiene mucho que ver también con la oncología. Y lo que tenemos es que llegar a consensos básicos. Este libro, y es la tercera cosa que les quería decir, es un ejercicio práctico de deliberación prudencial. Yo estoy muy agradecido a Paco, a Alex y a Francis cuando me propusieron que participara con ellos en esta aventura. He aprendido muchísimo con ellos, pero sobre todo he aprendido en los aspectos humanos, como médicos que tienen que palear pacientes. Y este es un buen titular, Pepe, para la revista. Médicos que tienen que palear pacientes. Todavía tienen ilusión por reflexionar y buscar la excelencia en su trabajo diario. Como una oncóloga, como es Alex, pediátrica, que tiene que firmar contratos mes a mes todavía y no sabe si el mes que viene va a tener contrato o no, a pesar de eso tiene tiempo para reflexionar sobre la humanización y sobre los dilemas, los problemas éticos que ve en el día a día, Paco daba un dato bien elocuente: el 50% de la toma de decisiones en un servicio de oncología a diario son temas éticos. Yo solamente les puse una condición, que esto no podía ser una justaposición como suelen ser los libros colectivos. Nos distribuimos los temas, cada uno escribe según su mejor saber y hacer, los ponemos uno detrás del otro y se acabó. Yo creo que eso no hace avanzar. Publicas una línea más en tu currículum, si estás preocupado por obtener una mejora en tu carrera profesional o en la universidad, o tienes que justificar un sexenio de investigación, etcétera, etcétera, pues puede estar bien. Pero a mí eso no me interesaba. Me interesaba que el libro fuera de los 4, que estuviese escrito a 8 manos. Evidentemente nos distribuimos los temas, pero después todos los temas, todos los capítulos del libro fueron consensuados, fueron leídos por los 4, criticados, discutidos. Evidentemente esto hizo mucho más laboriosa la elaboración del libro. Evidentemente esto no se puede hacer sin vernos en el comedor de mi casa, sin vernos en la cafetería del hospital, sin vernos en el despacho de Paco, y pasar horas, tardes, fuera de su jornada laboral, hablando de estos temas y consensuándolos. Y además el consenso y la deliberación de la que hablamos en bioética está muy alejado del consenso estratégico de los políticos. Probablemente la palabra consenso está muy devaluada en nuestro país porque la han devaluado los políticos, ¿no? Yo te doy, tú me das,
ahora, aunque tenga que tragarme lo que he dicho de ti hace unos meses, pues lo importante es, ¿no? Aquí vamos intentando buscar la verdad, sabiendo que hay una verdad, pero que nadie la tiene y que, por tanto, por eso tenemos que dialogar y caminar juntos, ¿no? Caminar juntos. Y yo personalmente estoy muy satisfecho de este camino junto que he hecho con estos 3 grandes oncólogos del servicio público en gallego. Bueno, Juanjo, en su exaltación, pues ya nos invitaba a que le cambiáramos el título y ya publicáramos otra vez otro libro, ¿no? Yo me daría con un canto en los dientes si este libro se divulga, si este libro se lee, si este libro se reflexiona, si este libro se critica, porque seguramente hay cosas que no hemos dicho bien, o cosas que se pueden decir de otra manera, o cosas que a lo mejor se pueden ver desde otra perspectiva. Eso es la bioética. Es decir, no le tenemos miedo, ninguno de los 4 autores, a la crítica constructiva, ¿no? Al diálogo sincero. Y esto es lo que probablemente falte en este momento en el escenario social, cultural, político, médico de nuestro país. En ese sentido, si este libro sirve para poner un granito de arena, pues bendito sea Dios, ¿no? Y si llegamos pronto a una 3ª edición, como nosotros no vamos a cobrar más de lo que ya hemos cobrado y lo que cuesta el libro va para pagar los gastos de edición de la 2ª edición, pues estaríamos orgullosos desde el punto de vista no crematístico, no somos tío Gilito, ¿no? Sino desde el punto de vista de que nuestras ideas van abriendo caminos, ¿no? Van abriendo caminos. Aunque yo soy muy escéptico en todo esto, muy escéptico. Practico lo de Julián Marías, por mí que no quede, evidentemente, pero soy muy escéptico. Por lo que les decía antes, es decir, porque, y por lo que decía también Paco, decía Blanca, Teresa, Juanjo, es decir, porque nos seduce y nos deslumbra lo técnico y nos olvidamos y pasa a un lugar muy secundario los aspectos humanos. Los pacientes, claro que quieren ser curados, pero quieren ser también consolados. Y hay una máxima que dice, bueno, que el médico puede curar a veces, cuidar siempre, ¿no? Y acompañar siempre, ¿no? Esta es la invitación que os hacemos en esta publicación y que os hacemos un ruego, ¿no? Que nos ayudéis a difundirla. La única, y esta es la 4ª cosa que quería decir y con ella ya termino, la única autoridad que tiene nuestro libro dimana de la solidez de nuestra argumentación y la contundencia de nuestras conclusiones. No es un libro del Comité de Bioética de España y que por tanto tendría la autoridad de una gran universidad o de un gran grupo hospitalario, ¿no? Es el libro de José Ramón, de Paco, de Alex y de Francis, ¿no? Y en ese sentido, esa solidez y esa contundencia la vais a tener que valorar vosotros, y eso es lo que os pedimos, que os abráis a la lectura del texto que ponemos sobre la mesa y que esperemos que os sirva para crecer como profesionales, como personas, y que nos hagáis llegar también pues vuestro parecer, ¿no? del libro, si os ha parecido bien, si os ha parecido mal. Y nada mejor para celebrar el nacimiento de un libro que tomar una copa de vino, ¿no? Y a eso también estamos invitados ahora. Y a seguir hablando entre nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a todos. Las exposiciones de todos vosotros demuestran que es un acierto, nos reafirma que es un acierto esta casa de la Fundación, de también apostar por este camino de la bioética, de la que José Ramón, uno de sus autores, pues es coordinador.
Y los juristas solemos terminar con una fórmula antes de la conclusión, que es a la vista de lo expuesto, ¿no? Pues a la vista de todo lo expuesto me venían al recuerdo aquellas palabras de Nicolás Maquiavelo en el prólogo de su libro por excelencia, El Príncipe, para este libro de bioética y oncología, que decía así: no he llenado esta obra de aquellas prolijas glosas con que se hace ostentación de ciencia, ni adornarla con frases pomposas, hinchadas expresiones y todos los demás atractivos ajenos de la materia con que muchos autores tienen la costumbre de engalanar lo que tienen que decir. He querido que mi libro, en este caso el libro que hoy se nos ha presentado, no tenga otro adorno ni gracia más que la verdad de las cosas y la importancia de la materia. Pues muchísimas gracias a todos y vamos a tomarnos un vino. Muchas gracias.